Después tenemos el drama en el Renacimiento español. Este drama en el Renacimiento español ha de estar caracterizado fundamentalmente por grandes figuras, por Lope de Vega, Cervantes, Guillén de Castro, y después decimos Lope y Cervantes, dos creadores con la estela barroca. Estamos hablando acá en esta diapositiva, en la diapositiva número 4, del Renacimiento español, especialmente. Y en el Renacimiento español hay dos grandes figuras, una es Lope de Vega y la otra es Cervantes. Dos figuras desde el punto de vista biográfico irreconciliables, eran muy enemigos uno del otro. Pero Lope de Vega es el creador del teatro español moderno, eso es importante, es el que da el salto desde la Celestina hacia el futuro, y Cervantes es el creador de la novela moderna. Entonces, y lo que sucede también es otra de las grandes injusticias del destino, que Cervantes escribió muchas comedias y dramas, pero fueron ignorados por completo en el momento porque él no respondía al esquema del arte nuevo que había enseñado Lope de Vega. Entonces, las obras de Lope serán las representativas del nuevo teatro, pero las de Cervantes serán postergadas y las podremos conocer a siglos después, ¿no? Guillén de Castro es el autor de Las Mocedades del Cid, personaje que vamos a mencionar enseguida, pero en López y en Cervantes se ven dos creadores que pertenecen al Renacimiento, pero que se proyectan ya hacia la etapa que sigue, que es el barroco. Son adelantados en su tiempo. Bien, el teatro en Inglaterra, que va a ser uno de los elementos más importantes de nuestro desarrollo en la clase. Tenemos en el teatro en Inglaterra a Christopher Marlowe. Le puse ahí Historia de una pasión inconclusa. Christopher Marlowe fue el gran apasionado del teatro, pero murió muy joven, a los 28 años, una cosa así. Creo que murió de la forma más absurda que se puedan imaginar, es en una cantina peleando por una cuenta o algo así. Y entonces uno de esos violentos que nunca faltan, los hay ahora en el siglo XXI también, lo mató. Y entonces Christopher Marlowe logró realizar su obra dramática hasta los 28 años nada más, muy poquita cosa. Fue amigo de Shakespeare y bueno. Después tenemos un gran nombre dentro de la literatura del Renacimiento en Inglaterra, que es William Shakespeare. William Shakespeare ha dado ingreso, él pertenece al marco del teatro isabelino y ha dado lugar a una serie de leyendas, ¿no? La leyenda más importante, ¿se acuerdan que hablábamos en narrativa breve de la cuestión homérica, de si Homero era o no era autor de sus obras, si Homero había existido o no había existido, etc.? Con Shakespeare pasa lo mismo. Existe la llamada cuestión shakespeariana, en donde se discute si Shakespeare fue el autor de sus obras o otro fue el autor de sus obras. Lo que sucede, y lo vamos a tener tiempo suficiente para hablarlo en su momento, que William Shakespeare se inspiró en crónicas históricas. Entonces sus argumentos están tomados de crónicas históricas, pero a pesar de que sus argumentos están tomados de crónicas históricas, él las cambia y las adapta al teatro. Eso lo veremos en su momento. Y en el marco del teatro isabelino, como estamos comentando. ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Qué obras conoces, Laura Alarcón, de Shakespeare? Que conozca, bueno, conozco varias. No he Bueno, leído los títulos muchas. por lo menos, o cuáles has leído, no sé. Romeo y Julieta, porque ese es el clásico. Romeo y Hamlet. Julieta sí es una de las tragedias clásicas, ¿no? Ajá. Sí. Hamlet. Hamlet. Otelo. Otelo. Y El Rey Lear. El Rey Lear, sí, exacto. Muy bien, esas obras nosotros vamos a estudiar en las lecturas obligatorias. Macbeth, que es la historia de un rey escocés, Macbeth, y vamos a leer como complementaria Otelo de Shakespeare. Bueno,
Está bien, entonces eso sería lo que quería preguntarte. Gracias, Laura, por tu intervención. Después vamos a otra diapositiva, que es la que dice el teatro barroco en España. Bueno, el teatro barroco en España es la representación de... Perdón. El teatro barroco en España tiene un nombre propio muy grande, que es Calderón de la Barca. El barroco español se desarrolla más bien en la lírica, pero en el arte dramático, Calderón de la Barca es una de las figuras centrales. Y una de sus obras más importantes es La vida es sueño. Acá es donde, en el barroco de Calderón, es donde se da el territorio de las oposiciones y de el claroscuro brillante, valga el oxímoron, puesto que de esas oposiciones que maneja el barroco nacen realmente los elementos más representativos. Bueno, una aclaración que bueno, después se trabajará. El barroco como tal no puede ser considerado como una época, sino como una tendencia. Esto yo lo explicaba en las trampas de la retórica. Hoy todo el mundo dice, le preguntas a cualquiera, profesor, alumno, quien quiera, ¿qué es el barroco? Y enseguida te dicen es una corriente literaria que tiene su origen en España en el siglo XVII y sus principales representantes son Góngora, Calderón de la Barca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una definición parcial e incompleta de barroco. Barroco es una postura frente al mundo. Y esa postura frente al mundo está expresada a través de contrastes. Y Cervantes lo manifestó de una manera muy especial. Pero bueno, después lo veremos. Solamente se los digo como un elemento para que tengan en cuenta. El drama del clasicismo francés, del clasicismo moderno francés. También expliqué en las trampas de la retórica que existe una forma de clasicismo, una forma de siglo de oro de la literatura francesa, que curiosamente es un siglo de oro que no va más allá de 30 años, ¿no? Es el siglo más corto de la historia de la literatura, pero el más representativo. Casi nadie habla del clasicismo moderno, del clasicismo francés, se les olvida, lo pasan por alto, lo confunden con el neoclasicismo, pero es la época de Molière y la pausa cómica en medio de la tragedia, Tartufo y Harpagon, que son modelos deleznables de un mundo en decadencia. De la época de Racine y su obra Andrómaca, Racine retorna a los temas clásicos griegos. Racine es uno de los que retorna con mayor carácter fidedigno a Esquilo, Sófocles, etc. Y por último, Corneille, que es un francés que tiene un libro que se llama El Cid. Y en torno a Corneille se genera una polémica muy grande en aquel momento, puesto que Corneille se apoya en el libro de Guillén de Castro, El Cid de Guillén de Castro, y lo acusan de que está copiándole a Guillén de Castro, cuando en realidad no es así. Y entonces vuelve a surgir la confusión entre intertexto y plagio, que es la gran controversia que existe hoy. Cuando una obra es intertexto y cuando una obra es plagio, ¿no? Definitivamente, algunos dicen que el intertexto es una forma de disfrazar el plagio. Eso queda a consideración, ya lo hemos comentado algunas veces, y bueno, pues ya, eso sería la idea en cuanto a lo que es el drama del neoclasicismo francés. Perdón, acá estaba acá. De Molière, sobre todo, yo digo la pausa cómica en medio de la tragedia. Molière vivió una verdadera tragedia en su vida, ¿no? El Tartufo, por ejemplo, es la representación del hipócrita religioso. Y cuando él representaba a Tartufo, pasa como pasa hoy también, ¿no? Definitivamente, me ha pasado a mí muchas veces, y no lo escondo, y es mi orgullo, que cuando tú estás haciendo una actividad académica, hay quienes te critican, y sin tener fundamento ni razón. Entonces, cuando Tartufo iba a representar, cuando Molière iba a representar Tartufo, siempre estaba el escenario, y entre el escenario y el público había un coro de señoras
que estaban hablando mal en contra del tema que se estaba desarrollando allí. Y entonces, a pesar de eso, Tartufo lo representaba igual. Y era un poco la reacción del pueblo ante un modelo tan conocido que es Tartufo, que es el hipócrita religioso, y de cual podríamos hablar una clase entera, pero no tengo tiempo para hablar de eso. Si quieren, si alguno tiene interés, se los comento después, pero Tartufo es un gran tema de la literatura del clasicismo moderno, que es la hipocresía religiosa. Bien, ¿algún comentario? No creo. ¿Ninguno? Bueno. ¿Eso está conservado? ¿Es fácil de ¿Cuál, conseguir? perdón? ¿Quién habla, perdón? Jocelyn Velázquez. Jocelyn. Sí, es parte de la obra de Molière. Lo compras en cualquier librería o inclusive ahora mismo. Busca Tartufo PDF y te aparece. Okay. No hay ningún problema, lo consigues y lo puedes leer. A mí me parece muy representativo porque es da la pauta del hipócrita propiamente dicho, del que se aprovecha de la fortuna de los demás y se hace pasar por un santo varón, como dice en algún momento. Y ese santo varón lo único que quiere es conquistar a la esposa del hombre que lo ha protegido, ¿no? Y bueno, ese es Tartufo. Yo conozco en este siglo XXI en el que vivimos muchos Tartufos y me hacen mucha gracia porque son la representación exacta de lo que Molière en el siglo XVII planteó. Es decir, la obra de arte sigue vigente, ¿no? Totalmente en ese sentido. Bueno, pero nos alejamos porque esto es comedia, esto lo verán, supongo que yo, en el semestre que viene. No es el momento. Bien, seguimos. Del drama del neoclasicismo francés aparece una figura clave en el neoclasicismo. El neoclasicismo francés se dará fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVII, más que nada, y entrando al XVIII, y aparece un gran nombre que es François Arouet. Yo le puse, o mejor dicho, Voltaire. Él se hacía llamar Voltaire, o le llamaron, pero su nombre verdadero era François Arouet. Voltaire es el crítico del siglo XVIII, propiamente dicho, el hombre que destaca por su postura crítica ante el mundo. En la literatura la enfoca él como crítica social y es un hombre indomable. Decía alguien que fue el amante de la mitad de las mujeres europeas, vaya exageración, pero sí era un hombre incansable y muy enamorado, ¿no? Muy enamorado, eso sí, pero un gran enemigo de la Iglesia Católica. Él se decía deísta y opinaba que los patrones que la Iglesia Católica implantaba no eran los adecuados. A él se le conoce por una novela famosa que es Cándido o El optimismo, también se las recomiendo, en donde, como lo dice su nombre, el personaje es un Cándido, un tipo tonto, estúpido, que se cree todo. Y ahí esa novela es muy importante. Si algún día te deben tomar contacto con ella, y le digo lo mismo que a Jocelyn, ¿no? Ustedes ya a esta altura tienen la opción, o consiguen el libro, que sería lo más recomendable, o van a un PDF y se lo leen, ¿no? Como quieran, no pasa nada. Pero sí suceden en las mejores familias. Las tragedias de Voltaire. Voltaire fue un trágico también. Él escribe un Edipo. El Edipo de Voltaire recupera casi lo mismo que había dicho Sófocles, posiblemente lo mismo que había dicho Esquilo, porque no conocemos un Edipo de Esquilo, pero lo que hace, Voltaire escribe esta tragedia como un ejercicio del estilo mágico del francés. Cuando uno habla de ejercicio de estilo en literatura, es cuando escribes por escribir. Escribes para ver cómo te va a quedar, cómo va a ser, y eso fue lo que hizo Voltaire con Edipo. También tiene otra obra que se llama Brutus, y en Bruto se trata el tema político. Y la otra tragedia de Voltaire es Zaire, que es la tragedia de una pagana, una pagana
perdidamente enamorada de un cristiano. Entonces viene a ser la gran contradicción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre las culturas, como me preguntaba hoy Pedro. Zaire es una pagana arrepentida, como dice acá. Bueno, pero no importa, esto es les quiero mostrar lo que existe nada más, y quien tenga interés en algo, pues acérquese un poco más, y nada, es lo único que se puede hacer. El drama del siglo XVIII alemán. Acá sí nos detenemos un poquito más. El drama del siglo XVIII alemán, la primera figura que aparece dentro del drama del siglo XVIII alemán es la figura de Maximilian Klinger. Él escribe un drama que se llama Sturm und Drang. Es una nueva época, hay nuevos valores. Y entonces estamos hablando de finales del siglo XVIII, en donde Klinger escribe este drama, y uno de los grandes, Wolfgang Goethe, que aparece aquí a continuación, es gran amigo de Klinger y sigue la línea temática que Klinger plantea. Ellos son, Goethe y Klinger, los antecedentes inmediatos del romanticismo que ha de darse a partir del siglo XIX. Es decir, es muy importante, estamos mezclando autores con épocas, no mezclando, sino relacionando más bien, para no autocastigarme, que es importantísimo verlo porque Goethe es el autor del llamado Urfaust, que está aquí. Urfaust significa primer Fausto en alemán, y es el símbolo de la maldad personificada en la ambición. Eso es importante de plantear, puesto que hay un gran movimiento literario que se llama Sturm und Drang, que se desarrolla en Alemania en el siglo XVIII, fines del XVIII, y que lo encabeza Klinger con el drama homónimo, y lo sigue Goethe con su Fausto. Y que es lo que representa en este contexto que estamos manejando. ¿Alguien puede conocer algo de Fausto? ¿Alguien me quiere hablar algo de Fausto, por favor? A ver, María Fernanda Núñez, ¿me puede decir algo de Fausto? Aquí te veo, María Fernanda, no la he visto, no sé dónde está, pero bueno. María Fernanda, ¿se encuentra? ¿No? Laura, ¿tú qué dices? Bueno, no conozco mucho de Fausto, honestamente. Enseguida te doy la palabra a Samantha, sí. Conozco unas cuantas novelas que son fáusticas. Sí. La principal es El retrato de Dorian Gray. Ajá. Pero no puedo hablar mucho de Fausto. Bueno, ahora regreso contigo porque te quiero comentar algo. A ver, Samantha, dime. Samantha. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho, pero no te veo. Ay, aquí estoy. ¿Quién me ve? Ahora sí te veo y te escucho. Adelante, Samantha, dime. Yo tenía entendido, porque nos lo había explicado ahí muy por encimita, que pues era este personaje insatisfecho con todo, pero que como que tratando de satisfacerse a sí mismo y satisfacer pues lo que quería en la vida, terminaba cayendo, no quiero decir en malos pasos porque se escucha como muy bobo, pero según yo como que el original pues terminaba dándole su alma al diablo, porque no había encontrado todas las maneras más bien que había intentado para satisfacerse, pues no lo logró. No lo logra, sí, no lo consigue. En Fausto es un espíritu insatisfecho. Y sobre todo la tradición de Fausto, Samantha, se remonta a la Edad Media, en donde el tema empezaba a plantearse. Era la historia de un científico enamorado de la ciencia, pero decepcionado también, que no consigue lo que él quiere, pero que estudia y al final termina haciendo un pacto con el diablo para alcanzar lo que la ciencia positiva no le había dado.
están las famosas palabras del Fausto de Goethe, el cual cuando va a hacer el pacto con Mefistófeles, que es el demonio, le dice Fausto a Mefistófeles: el día en que yo le pueda decir al minuto fugaz, detente instante, eres tan bello, ese día te habré entregado mi alma. Y entonces aquí viene la reflexión importante en cuanto a que se está diciendo con toda claridad que el hombre es insatisfecho, y el día en el cual pueda decirle al minuto que pasa, detente instante, sería la gran pregunta, ¿no? Muchos pueden decir, ¿cuál es ese minuto que pasa que podemos decir, congélate? No sabemos. Puede ser el momento en el que alguno de ustedes esté en los brazos del enamorado o de la enamorada y diga, es el momento más bello de mi vida, y quisieran congelarlo, detenerlo. O puede ser el momento en el que estén estudiando, leyendo un libro y les parezca altamente representativo, etc. Fausto quiere eso, pero nunca lo consigue. Eso es lo que sucede. Pero bien, Samantha, esa es opinión tuya, me parece muy bien. Gracias por tu intervención. Laura, me decías que te recuerda a quién, me hablabas tú de Fausto y de este hombre, Oscar Wilde, ¿no? Con el retrato de Dorian Gray. Sí. Sí. Hay otra novela que en este momento estoy haciendo un estudio, yo personal, mío, intransferible, que no quiero compartir con nadie, que se llama La comedia humana de Balzac, de la cual hablamos el semestre pasado. Y estaba releyendo La piel de Zapa, de la comedia humana, y precisamente los elementos que se dan en La piel de Zapa fueron retomados por Wilde. Eso no lo comentamos el semestre pasado, pero lo veía con toda claridad ahora cuando leía La piel de Zapa. Fueron retomados por Wilde, y es muy parecido el retrato de Dorian Gray a La piel de Zapa, tiene grandes parecidos, y los dos tienen como tema central el tema fáustico, ¿sí? Eso es importante. Y el tema fáustico es un tema universal, es un tema que se ha repetido a través de la historia. Empieza en la Edad Media y continúa. Si uno lo examina, llega a encontrar temas fáusticos en Thomas Mann, por ejemplo, en el Fausto, que aparece en el siglo XX, y en varios autores más. Encontré, investigando, a un autor argentino, con toda disculpa menciono tal nombre, que escribió un Fausto también. Y entonces él lo escribió ahora, en pleno siglo XXI, y es bastante conocido dentro de todo eso. Siento no poder dar la fuente porque no la sé, no es porque quiera quitarle méritos al colega argentino, pero el Fausto es un tema permanente dentro del pensamiento occidental y cristiano. Y precisamente lo menciono porque me interesa marcar que Goethe es el que es uno, y Goethe no es el primero que trata el tema de Fausto. Antes que él, Christopher Marlowe, le decíamos, también trata el tema de Fausto, y antes que él, en la Edad Media, muchas personas lo habían hecho también, y lo va a retomar a través de este planteamiento que decíamos. Bien, siempre que quieran participar, me piden la palabra, por favor. No hay problema. ¿Tú qué dices, Naidelin, sobre Fausto? Pues, sí, ¿se me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Entonces, me parece un tema bastante interesante, como es el acompañamiento. Me recordó mucho al tema... Fuerte, más fuerte. ¿A quién, perdón? A Oscar Wilde, con su libro de El retrato de Dorian Gray, y pues, bueno, yo lo leí, se me hizo bastante interesante. No te entendí a quién, perdón, no te entendí. No sé si no se oye bien, no sé si... A Dorian Gray. Dorian Gray, sí, Dorian Gray, sí. Es muy claro el pacto en Dorian Gray, ¿no? Que se ve con toda claridad y que representa
algo muy, muy específico. Bien, Naidelin, gracias por tu opinión. Bien, regresamos acá. La última de las diapositivas dice entre el siglo XIX y el XX. Es para mí muy importante ver entre el siglo XIX y el XX. Acá tenemos el primer punto a tratar, es la gigante figura de Víctor Hugo, el escritor francés, que es uno de los grandes románticos franceses. ¿Sabían que Víctor Hugo fue amigo de Balzac y que estuvo con él en el momento de su agonía, de su muerte? Y se llevaban bien, aunque Balzac decía que Víctor Hugo era un niño grande y que tenía ideas infantiles, pero que bueno, lo respetaba porque, es decir, Balzac no congeniaba con el romanticismo. Pero Víctor Hugo, en un famoso prefacio al drama Cromwell, en el siglo XIX francés, él plantea lo que se llama la estética de lo feo. Eso es importante, creo que está en la página, a ver, no les quiero mentir, en la página 24 y 25 del libro aparecen los presupuestos teóricos del romanticismo según Víctor Hugo. Son 14 presupuestos teóricos. Están acá en las páginas 24 y 25, y él en ese drama que se llama Cromwell, en el prefacio a Cromwell, escribe estos presupuestos teóricos, en donde se destaca la idea de la estética de lo feo. No solo en la belleza hay poesía, en la fealdad también lo hay. Recordamos aquella novela de él, que se llama Nuestra Señora de París, en donde uno de los personajes es particularmente feo y deforme. Y él rescata de él lo que él quiere. Víctor Hugo fue un grande, fue uno de los escritores que en su siglo y en su momento vivieron mayor cantidad de años. Tanto él como Goethe murieron alrededor de los 80 años, que para su momento era muy difícil porque el promedio de vida andaba en los 40, ¿no? Quien vivía 50 ya era un viejito. Y en cambio, Víctor Hugo vivió 80 o más, no sé ahora las fechas, pero igual que Goethe, ¿no? Vivieron mucho tiempo. Y él dejó un rasgo imborrable en la literatura romántica francesa. Después tenemos a Chekhov, a quien ustedes lo conocían por los cuentos que vimos el semestre pasado, pero Chekhov es un autor de teatro, pero La Gaviota es una gran obra de este hombre, de Chekhov, que además en la primera representación que hizo de La Gaviota fracasó, le gritó el público que no le gustaba, etc. Pero Chekhov siguió trabajando hasta que escribe El Jardín de los Cerezos, que es una de las obras simbolistas y realistas más importantes de Rusia. Entonces destaca dentro de la literatura dramática. Y después tenemos a Henrik Ibsen, que es que lo vamos a trabajar en clase. Lo vamos a trabajar en clase a través de dos grandes dramas, que son Casa de Muñecas y Espectros, lo que el realismo moderno dice acá, en Casa de Muñecas y en Espectros. Y en Ibsen se ve sobre todo para una recomendación a los movimientos feministas que tanto se mueven en relación con el tema, y con todo respeto me parece muy bien, pero Ibsen es uno de los referentes que podrían tomar como muy importante, porque para él para Ibsen la mujer es un factor determinante en la cultura contemporánea. Y en Casa de Muñecas es la historia, ya se los dije, de Nora, la mujer que abandona el matrimonio, y en Espectros de Ibsen es la historia de la mujer del capitán Alvin y su hijo Osvaldo, y que es una mujer también despreciada por el matrimonio y sufriente ante los hechos. Nosotros vamos a leer y comentar en clase Espectros de Ibsen, también le llaman aparecidos a algunos en la traducción, y ustedes van a leer como lectura complementaria Casa de Muñecas.
Este es un ejemplo importante. Después hay un nombre que ustedes probablemente no conozcan casi nada, que es George Büchner. Es un alemán que escribió un drama que se llama Wojciech, que es la vida de un mísero soldado que termina asesinando a su mujer, y esta vida del mísero soldado que termina asesinando a su mujer está contada desde la perspectiva del naturalismo alemán. ¿Se acuerdan del iniciador del naturalismo? ¿Quién fue el iniciador del naturalismo en Europa? Solá. ¿Quién? Emil Solá. Emil Solá, sí. Los demás no se acordaban. Emil Solá es el creador del naturalismo en Europa y todos siguen de alguna manera su tendencia, ¿no? Pero Büchner plantea la historia de este soldado desde un descarnado naturalismo. Después tenemos el decadentismo en la Europa del siglo XX. Ya es el proceso final del decadentismo, en donde vamos a estudiar nosotros un drama que a algunos los va a apasionar y a otros los va a hacer vomitar, que es Esperando a Godot de Beckett. Es un drama muy especial. Digo que les va a causar cierta náusea porque es un drama muy doloroso, pero difícil de entender en el contexto del drama del absurdo que plantea Beckett, que se llama Esperando a Godot. Los personajes son Vladimir y Estragón, y se la pasan todo el drama esperando que llegue alguien que se llama Godot y nunca saben explicar quién es ese alguien que se llama Godot. ¿De acuerdo? Entonces, este es una introducción al curso, una introducción general al curso que vamos a dar nosotros, y que quería planteárselos de esta manera.